Tengan ustedes muy buenas tardes, queridos estudiantes, familia, espero todos gocen de salud. Nos encontramos nuevamente aquí en un video explicativo. Ahora viene una situación ya de cierre de esto que tendría la segunda unidad, ¿ya? Por objetivo tendremos el día de hoy reconocer la influencia del legado greco-romano en el presente conforme a la dimensión política y cultural, ¿ya? Es bueno entender que este video explicativo se divide en dos partes. La primera lo que tiene que ver derechamente con lo que va a ser el contenido y su explicación. Y la segunda parte donde se va a entregar bien tips para el desarrollo de la actividad, puesto que como ustedes saben, durante la semana de retroalimentación esta va a ser explicada en profundidad y tendrá su propio video explicativo, ya ahí en detalle. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la primera sección. Recordar que esta sección es solamente de comprensión lectora, es decir, aquí usted no tiene que escribir absolutamente nada, no tiene que, bueno, si quiere trabajar el texto, que sería lo óptimo, subrayar, bienvenido sea, no es necesario, digámoslo, imprimir, para nada. Mientras usted haga la lectura, la comprensión lectora, estará cumplida la sección. ¿Ya? Entonces, primero con el primer apartado que vendrá siendo generalidades, nuestro subtítulo mentiroso, como recordará algún estudiante, tendremos que entender que el legado clásico, o lo que se llama el legado clásico, es todo aquello que nos viene dejando a nosotros como cultura, ¿ya? Lo que vendrá siendo Grecia y Roma, es decir, en grecolatino o grecorromano. Puede encontrarlo de las dos formas en los términos, digámoslo en la historiografía o en la fuente historiográfica, ¿ya? ¿Y qué es lo importante de entender de esto? Que este legado greco-romano, grecolatino, este legado clásico, será la base, la piedra angular del desarrollo de las culturas occidentales y pilar de otras culturas como por ejemplo la nuestra, la chilena o la americana, ya la criolla si se le quiere decir, que será exportada en este proceso de conquista ya por allá por el siglo XV al siglo XVI. ¿Ya? Entonces de esta forma tendremos que entender nosotros que este legado es bastante importante puesto que en su calidad de legado, es decir, se guarda algo importante, se entrega a la siguiente generación y esa siguiente generación es capaz de guardarlo y perpetuarlo para la siguiente, es decir, se va traspasando. ¿Ya? Es importante esto entonces de entender, puesto que esa situación es la que va a originar o va a dar forma a la gran mayoría de culturas occidentales. ¿Ya? El caso oriental es un caso totalmente distinto y no es parte del estudio, pero para el caso occidental, es decir, de Europa hacia el oeste, eh, es, digámoslo, importantísimo esta civilización greco-latina, greco-romana, y lo vamos a ir revisando por qué. En dos ámbitos va a ser importante. Primero, en lo que va a ser el ámbito político y segundo, lo que va a ser el ámbito cultural. Para entender cómo incluso hoy en día en nuestra actualidad seguimos dependiendo de ese legado. ¿Ya? No me encuentro muy bien de salud todavía. Se me seca la garganta muy fácilmente, así que vamos a tomar algunas interrupciones de repente y pido las disculpas correspondientes. Entonces, ¿cómo se manifiesta en la actualidad el legado político clásico? ¿Ya? Los griegos y los romanos, ¿ya?, guardaban una preocupación importantísima, ¿ya? Una preocupación bastante, digámoslo, cuidadosa de mantener y de cuidar lo que va a ser la institucionalidad, es decir, la institución. En este caso, la institución política, entendiéndose como institución política, esa estructura política que va a asegurar de cierta forma un sinnúmero de hábitos para la ciudadanía. Por ejemplo, la regulación de los gobernantes, la rotación de los cargos públicos o bien los derechos mismos de los ciudadanos. Entonces, de esta situación, griegos y romanos van a estar siempre muy preocupados de mantener la institucionalidad, que se respete, se regule y se perpetúe. ¿Ya? Esto es importante de entender ya que la historia griega y la historia romana va a tener algunos problemillas de vez en cuando que le van a ser necesario recordar esta situación. Puede ser por ahí, como vimos en algún momento con Roma, la violación de la señorita Lucrecia, el asesinato de Julio César. ¿Ya? Entonces, estas situaciones van a ser de cierta forma este mismo conflicto que hay entre Rómulo y Remo,
disculpe, en la fundación de Roma, que van a ser de cierta forma necesario el recordamiento de esta institucionalidad para que la base política regule la sociedad. ¿Ya? Para Grecia y para Roma, si bien son viven de alguna forma heredando de otra, es decir, los romanos heredan de Grecia, ¿ya? Es importante recordar que se basa mucho en la legalidad, ¿ya? Y esta legalidad se va a transmitir a las culturas occidentales, ¿ya? Eh, y hasta el día de hoy incluso va a existir esa legalidad, es decir, si nosotros vivimos en democracia, es porque esta democracia nace por ahí en Atenas, ¿ya? Nace en Grecia, principalmente en Atenas, ¿ya? En Esparta no, porque en Esparta había una diarquía, que no tiene nada que ver con la democracia. Eh, y otros conceptos como república también nacen en Atenas, se exporta a Roma, y Roma tiene un periodo republicano hermoso donde de cierta forma se pone en práctica toda esta situación, se trabaja bajo la isonomía. Ahora bien, tenemos que entender que si bien en la antigüedad no, obviamente no se trabaja de la misma forma que hoy en día en la actualidad, sienta las bases, es decir, pone de la primera piedra para edificar sobre ella lo que va a ser el desarrollo y digamos la modificación en el futuro de estas ideas políticas. Y eso es lo importante de estas dos civilizaciones, de estas dos culturas, que de cierta forma ambas aportaron, digámoslo, o cimentaron el camino para que hoy en día nuestras culturas ya hayan modificado y hayan evolucionado a una democracia más participativa y no necesariamente representativa, o bien que el derecho haya sido extendido como un derecho universal, ¿ya? Por ejemplo, los derechos humanos, y así sucesivamente, es decir, estamos avanzando desde una idea preconcebida en Grecia o Roma y la estamos modificando según lo que son nuestros requerimientos sociales actuales. ¿Ya? Recuerda usted que la sociedad es un agente que está en constante cambio, que está en constante renovación, que la generación de hoy en día es muy diferente a la generación de hace 10 o 20 años atrás. Y esa misma situación es la que hace que nosotros como seres humanos vayamos también modificando digámoslo, nuestras ideas predispuestas, lo que ya hemos tenido como conceptos universales, también van cambiando con el tiempo. Lo que hoy día puede ser algo totalmente aceptado, tal vez el día de mañana no lo sea. ¿Ya? Entonces, de ahí la necesidad de entender que si bien esto es un legado, ¿ya? Nosotros según nuestras necesidades actuales, también tenemos que ir entendiéndola que van cambiando y se van adaptando a lo que no son, a lo que son nuestros requerimientos, ¿ya? Ahora bien, eso con el tema de la política, ¿ya? Eh, donde obviamente lo que es que entender de esto es que en resumen Grecia y Roma sentaron las bases, pusieron la primera piedrita y de ahí cosas como la democracia, la república, la economía, el Estado de Derecho, el sujeto de derecho, la primacía de la ley, todos esos conceptos, la legalidad escrita, que es muy importante hoy en día, ¿ya? Todo eso se puso al, digámoslo, cuidado de el ciudadano, ya como una institución política, una estructura política. Y esa estructura política en el tiempo ha ido siendo recogida por distintas culturas que le han ido nutriendo, que le han ido dando modificación según sus necesidades y que hoy en día es aceptada y utilizada por la gran mayoría de naciones del mundo, ¿ya? Son muy pocas las naciones del mundo que hoy en día no viven en democracia, ¿ya? O bien han elegido otro sistema que es distinto al republicano, por así decirlo, ¿ya? Segundo subtítulo, el legado cultural clásico. Y en el legado cultural clásico hay mucho más que decir, ya hay una edición un poquito más extensa, puesto que, digamos, de alguna forma, culturalmente hablando, es demasiado rica la cultura tanto griega como romana, son excesivamente ricas. Si bien la griega normalmente traspasa todo eso a Roma, y Roma lo recoge y lo hace suyo,
hay que entender que Roma tiene esta capacidad innegable de poder absorber todo lo que es culturalmente bueno y hacerlo propio. Y de esta forma utilizarlo o hacerlo a la romana, por así decirlo. ¿Ya? Pero esta situación es importantísima. ¿Por qué razón? Porque en cierta forma Roma se va a transformar en el custodio, es decir, en el guardián de esa cultura griega, que bien se podría haber perdido o bien se podría haber eliminado de la faz de la tierra. Lo que hace el romano es preservarla, ¿ya? Es mantenerla viva dentro de Roma. ¿Ya? Ahora bien, hay un pequeño rescate y valorización. Incluso este rescate y valorización va a ser bastante evidente en Roma, pero va a ser mucho más evidente, va a ser mucho más explícito en lo que va a ser el Roma, pero occidental, en lo que va a ser este imperio bizantino, ya, Constantinopla, va a ser mucho más explícito y va a ser importante. ¿Por qué razón? Porque Bizancio, ya, esta Constantinopla va a ser capaz de mezclar tanto lo que va a ser la cultura europea, clásica, romana, griega, y lo que viene desde Oriente, ¡pum!, musulmana, ya Asia Menor, India. Entonces, esta situación va a ser bastante importante porque esto va a ser transformar a Constantinopla en, digamos, una metrópoli cultural. Es decir, donde si bien se va a comerciar mucho, también se va a comerciar mucho producto, también se va a comerciar mucha idea, mucha cultura. ¿Ya? Ahora bien, volvamos a lo que tiene que ver con respecto a esto que va a ser el lado occidental. Occidente no se va a quedar con menos, y Roma, que aunque va a caer en el 476, lo que van a venir después van a ser los reinos germánicos, que de cierta forma también van a servir preservando lo que va a ser la cultura griega y romana. ¿Ya? Y esto por obra y gracia de el Espíritu Santo, sí, porque la Iglesia Católica se va a mantener dentro de la institucionalidad política, y con ello también se va a mantener, cierto, esta cultura y este pensamiento, ¿ya? Aunque se crea hereje durante el tiempo, los pensadores, ¿ya?, los grandes pensadores católicos de esta época van a basar mucho de su pensamiento en lo que va a ser digamos, la filosofía griega, por ejemplo, o bien el estudio de, o la narración, o la literatura va a ser también rescatado mucho de lo que va a ser en lo griego. Por ejemplo, Homero va a ser muy recordado, ¿ya? O la historia va a ser Tucídides, o va a ser, por ejemplo, va a ser Heródoto, ¿ya? Entonces, aunque se podría decir ciertamente hereje, los grandes pensadores católicos de esta época van a retomar ese pensamiento clásico, lo van a ir reciclando y lo van a ir viendo, pero desde un prisma distinto, es decir, el prisma de la visión del ser humano y Dios. ¿Ya? Esta es una relación que va a dar paso en algún momento al humanismo. ¿Ya? Pero vamos por parte. Tendremos 6 elementos culturales que van a transformarse en un legado para lo que van a ser las culturas occidentales. Dentro del primero vamos a tener la lengua, el lenguaje, el idioma, donde va a destacar en Grecia, obviamente, el griego ático, que obviamente por la preponderancia de Atenas dentro del Mediterráneo en el siglo de oro ateniense del siglo V a.C., va a exportar en el Mediterráneo, en todas las costas mediterráneas, por el comercio, la cultura, la preponderancia económica, lo que va a ser este idioma. Es decir, si yo necesito comerciar con alguien que está teniendo todo este éxito que va a ser Atenas, tengo que hablar ateniense, y en este caso es griego ático. Y ese griego ático también va a servir de base para la escritura romana, ¿ya?, del latín. El latín, que va a ser uno, si no el más importante de los lenguajes de este querido planeta Tierra, ya que va a ser base durante mucho tiempo, hasta el siglo X, ¿ya?, de lo que va a ser el lenguaje por la expansión del Imperio Romano, ¿ya?, en Europa. Y que al finalizar el imperio va a dar paso a lo que van a ser las lenguas romances, a mezclarse con todo esto que van a ser los germanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, latín más francés, franco. O sea, disculpe, latín más franco va a ser francés. Y así sucesivamente. Entonces, todas estas lenguas romances, es decir, que van a dar también origen a los idiomas que hoy en día se hablan, van a ser parte de digámoslo, latín que tuvo fundación en la escritura con el griego ático.
Entonces, ¿se dan cuenta cómo está relacionado uno con lo otro? Entonces, si bien nosotros hablamos español hoy en día, muchas palabras del español, por ejemplo, son o tienen raíz latín, del latín o latina, ya que el latín nace como lengua en Italia. ¿Ya? En el segundo tendremos la literatura, donde principalmente habrá una literatura, como se tomará de cita de digámoslo, historiador ateniense, Heródoto, padre de la historiografía, ¿ya? O padre de la historia, si se le quiere decir, mejor dicho, donde vamos a decir que la historia nace para que, digámoslo, la proeza de los hombres no queden olvidadas en la barbarie y la oscuridad del pasado. ¿Ya? Entonces, por ahí tendremos que mucho de la literatura va a tener que, o se va a encargar de recordar la proeza, o bien las hazañas de estos griegos y estos romanos. ¿Ya? Para que no se olviden, para que las generaciones futuras sepan lo que pasó, lo que ocurrió. ¿Ya? Y van a ser grandes representantes, por ejemplo, acá, y que todavía hoy en día se estudian para entender la civilización clásica, por ejemplo, Heródoto, Tucídides, Tito Livio, Polibio, ¿ya? Van a ser los grandes representantes de la narración de la historia, de la historiografía clásica, por así decirlo. Ahora bien, en el número 3 tendremos el teatro, un teatro que eh, nace en Atenas durante el siglo V. Ojo que en Atenas van a nacer la mayoría de estos legados culturales durante el siglo V y el siglo VI antes de Cristo, porque es el momento del auge. Es el siglo de oro ateniense, donde esta buena situación comercial la va a transformar en la polis más adinerada de los Balcanes, de la península balcánica. Entonces, esta situación va a dar pie para que este exceso de dinero pueda financiar otras actividades y en este caso las culturales van a ser bastante bien vistas. ¿Ya? Ojo, una pequeña explicación de por qué todo ocurre en el siglo V ateniense, entre el siglo V y el siglo VI. ¿Ya? Entonces, con respecto al teatro, ¿ya? Eh, cuando ocurre este siglo de oro, siglo de auge, ¿ya? Va a dar paso para que nazca también este teatro, y este teatro va a tener como gran exportación a lo que va a ser la tragedia y la comedia. Una comedia que cuando llegue o florezca en Roma va a ser utilizada desde el punto de vista de la sátira, la comedia como una crítica social, es decir, nos reímos de lo que está pasando en la sociedad. ¿Ya? Por ejemplo, lo que podría ser Kramer hoy en día en Chile, podría ser lo que un sátiro pudo haber hecho en la Roma, en las calles de Roma, en algún momento criticando al mismo emperador o criticando el accionar de de alguna gobernación, etcétera, por el estilo. ¿Me entiendes? Entonces, esta situación se transmite y sirve para que hoy en día todavía se utilice. Es decir, si algún, no sé, humorista chileno hace cierta sátira de repente, es por esto mismo, es porque para esto sirve parte de esta situación del teatro, es decir, para poner sobre la mesa de imprevisto ahí todo lo que está ocurriendo con la sociedad, ¿ya? No solamente no sé, pues, para hablar de temas profundos, de sentimientos, sino que también tiene o puede tener un uso social, ¿ya? Ahí depende del que lo utilice, ¿ya? En el deporte, en el cuarto punto, vamos a tener como este legado más grande, probablemente el máximo representante del deporte griego, lo que serán los Juegos Olímpicos, ¿ya? Juegos Olímpicos que en su versión actual, ya desde 1896, han sido, digámoslo, celebrados sin interrupción, excepto en lo que vendría a ir siendo lo que fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. A salvo en ese contexto bélico se interrumpió, pero digamos de alguna forma ha tenido una celebración periódica para el tema el enfrentamiento de los deportes y todos los atletas que en ellos se dan cita ya, y esto de los Juegos Olímpicos nace en Atenas, ya se celebran en Olimpia y bien tienen un sentido bastante religioso, puesto que reflejan o son símil de las proezas de los dioses, ¿ya? O de los héroes también, y cada deportista aspira a ser un dios, ¿ya? Entonces, ojo,
Y esto se ya traspapela o se traspasa ya a lo que va a ser la competición atlética hoy en día de las naciones, quien tiene más medallas y esto y esto otro, pero que también refleja el esfuerzo del atleta por transformarse en un ser sobrehumano, es decir, que puede realizar una proeza física. ¿Ya? Llegamos al punto 5 del arte. Y en el arte tendremos innumerables obras artísticas. Aquí eh, de diversas escuelas, de diversas corrientes, es un esplendor mágico de lo que va a ser la arte plástica y que de cierta forma van a ser con gran fuerza o van a ser con grandes exponentes en dos áreas principales que van a ser o bien la escultura o bien la pintura. ¿Ya? También vamos a tener digámoslo, un reconocimiento, un, un, un reconocimiento de lo que va a ser la arquitectura, ¿ya? Porque de cierta forma también tiene que ver con parte del arte, ¿ya? Pero siempre la escultura y la pintura van a tener un lugar reservado dentro de lo que va a ser este legado clásico. ¿Por qué razón? Porque si bien sea Atenas o bien sea Roma, ambas fueron capaces de poner algo sobre la mesa que no se había visto jamás antes, que es el asunto de la representación del cuerpo humano a una escala y a un detalle increíble. Por un lado, Grecia lo va a hacer con una armonía totalmente increíble y reconocible en la antigüedad. Antes de esto no se había visto algo muy similar. ¿Ya? Esa armonía del cuerpo, las facciones, digámoslo, el detalle anatómico, eso jamás se había visto anteriormente. Y por otro lado tendremos a este, digámoslo, mundo romano que si bien toma esa situación clásica, helenística, eh, griega, lo lleva a otro punto donde incluso se salta el canon ya de belleza aceptado e integra, por ejemplo, el retrato hasta las imperfecciones humanas, que eso ya vendría siendo algo más del realismo. ¿Ya? Entonces, o bien ya más extrapolado hacia el impresionismo. Entonces, de esta forma, tendremos que ambas serán también bases de lo que van a ser hoy en día, por ejemplo, la escultura y arte. Ahora bien, en el tiempo cambiaron mucho, fueron mutando de una forma increíble, dando origen a muchas obras artísticas distintas, pero que en esencia mantuvieron esta situación ya de lo que vendría siendo el arte clásico. ¿Ya? Es decir, de cierta forma, representar de la forma más fidedigna algo. Ahora bien, eso se puede ir cambiado y es parte de la expresión, pero mantienen un cierto canon, ¿ya? Un cierto modelo a seguir que también es importante de reconocer de la cultura clásica, ¿ya? Y en el último y sexto, pero no menos importante, la filosofía que nos da dolores de cabeza, y digo dolores de cabeza porque nos hace pensar y repensar, reflexionar sobre lo que somos nosotros como personas. ¿Ya? Esta, digámoslo, filosofía, que de cierta forma van a ser en las colonias griegas, ¿ya? De Asia Menor durante el siglo VI antes de Cristo, y que va a tener su auge, como ya dijimos, en la Atenas del siglo V, donde por ahí Aristóteles va a volver de de su tutoría de Alejandro Magno, se va a encontrar con estos, digamos, los paralelos, eh, Sócrates, Platón. Entonces, aquí vamos a tener un tridente, van a ser los grandes representantes de la filosofía ya griega, tanto Sócrates como Aristóteles y Platón, y esta se va a heredar a Roma. Pero Roma lo va a llevar un poquito más allá. No va solamente a ser el pensamiento racional sobre diversos temas, ¿ya? Diversos temas como el bien y el mal, la moral, la virtud, la fuerza mental, la reflexión, quién soy y para qué sirvo, entre otros, sino que también más allá de ese raciocinio, ya de ese pensamiento racional, va a ser transformado incluso en una razón, una norma, una regla, una ley de vida. Y eso es lo importante de reconocerle a la filosofía romana, que si bien no cambia mucho de la griega, sino que la toma, la adopta, si bien la hace práctica. ¿Ya? Y eso con respecto a lo que será
el contenido. En la segunda parte entonces el tema de la actividad. Como ya dije, aquí solamente se van a entregar algunos tips, es decir, se va a dar algunas claves para responder, ya que en la próxima semana la retroalimentación va a tener su video propiamente tal con la explicación y la profundidad de lo que va a ser la guía. Entonces vamos por partes. En la actividad, recuerda usted que la dividimos en tres partes: pregunta metacognitiva, selección múltiple y finalmente opinión. La pregunta metacognitiva, el que aprendimos hoy, lo puede responder con el objetivo de la clase, lo que le haya parecido más interesante de ella. En la situación del uso, ¿en qué situación podría utilizar yo esta información? Es el uso que usted le dé personalmente, para qué le puede servir esta información, cómo yo la puedo utilizar en mi vida cotidiana, ¿ya? Así que ahí las dos estarían correctas, obviamente respondiendo. Si me va a poner, por ejemplo, me sirve para sacarme un 7 en la prueba, para estudiar, eso no me sirve, sino que tiene que darle una utilidad práctica, ¿ya? En la selección múltiple, recuerda usted que solamente es una la respuesta correcta, y esta situación normalmente depende de preguntas de conocimiento. Por tanto, lo importante aquí es hacer el juego de la comprensión lectora, volver un poquito más arriba, leer las lecciones, leer la comprensión lectora cada una de las secciones e ir respondiendo. Por ejemplo, según la antigüedad clásica, la institucionalidad política tiene como finalidad. Y ahí podríamos ir rápidamente a lo que sería el legado político clásico, que ya lo estuvimos conversando en extenso. Y dice, por ejemplo, la preocupación por la institucionalidad política a fin de limitar a los gobernantes, ofrecer temporalidad a los cargos políticos y asegurar los derechos ciudadanos. Entonces ahí, ojo que podría estar la respuesta. Ahora, como usted lo comprenda, es su trabajo. Y finalmente tendríamos entonces la sección de opinión, donde hay solamente una pregunta, y esta pregunta estará siempre correcta, siempre y cuando usted sea capaz de argumentar, de darme justificación de por qué piensa de esa forma y no de otra. Es decir, usted puede estar de acuerdo con el profesor o puede estar en desacuerdo con el profesor, pero aquí lo que tiene valía, el valor que se le entrega a este asunto, es que usted sea capaz de decirme por qué. ¿Ya? Y ahí es donde está la clave del éxito de esta respuesta, ¿ya? Por ejemplo, dice en su opinión y en síntesis de lo estudiado durante la unidad: ¿nuestra sociedad chilena será heredera de la antigua clásica? ¿Por qué? Ahí tendrá que responder usted, justificar si cree que sí, somos herederos de la antigüedad clásica, o si cree que no, no somos herederos de la antigüedad clásica, ¿por qué? ¿Ya? Esperando este video sea de ayuda y esperando se encuentren todos bien, gocen de salud. Me despido esperando nos podamos ver nuevamente. Ojalá espero una clase presencial, y esperando que también gocen de salud y en el tiempo tomen los resguardos necesarios para que nos podamos ver pronto, si Dios quiere, ¿ya? Entonces, agradecido por su atención. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.